Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo estoy un poco transparente, pero está bien. El fondo verde está en todo su apogeo, aquí borrándome de la existencia, maldito color verde. Pero bueno, mientras el color verde se arregla conforme a la iluminación del ambiente, que por cierto es una iluminación solar, por eso la inestabilidad, digamos, de la coloración verde. No controlo yo demasiado cómo entra la luz del sol aquí. Vamos a continuar con la lectura, estudio y comentario de la obra del doctor Freud. Estamos en la página 36 del volumen número 11. Tenemos por delante alrededor de 8 páginas. Este es el capítulo 4 o la cuarta conferencia de las 5 conferencias sobre psicoanálisis que inician el volumen 11. Sin más, las palabras del doctor Freud son las siguientes. Señoras y señores, ahora demandarán ustedes saber lo que con ayuda del ya descrito medio técnico hemos averiguado acerca de los complejos patógenos y emociones de deseo reprimidas de los neuróticos. Pues bien, una cosa sobre todas. La investigación psicoanalítica reconduce con una regularidad asombrosa los síntomas patológicos a impresiones de la vida amorosa de los enfermos. Alto. No traumas. Impresiones de la vida amorosa. Esto lo recalco porque, como conozco a mis colegas en psicología que buscan curar el trauma, que buscan acoger como almas piadosas a aquellos que sufren. ¿Cómo van a guiar ustedes hacia el amor cuando ustedes no reconocen la influencia del amor en su vida? Pero bueno, continuamos con el texto. Nos muestra que las mociones de deseo patógenas son de la naturaleza de unos componentes pulsionales eróticos y nos constriñe a suponer que debe atribuirse a las perturbaciones del erotismo la máxima significación, es decir, la máxima importancia entre los influjos que llevan a la enfermedad, y ello además en los dos sexos. Pum, en este momento cierran el video, si no es que ya lo cerraron. No es cierto, no es cierto. Espero que soporten con toda entereza y con toda valentía los embates del doctor Freud frente a nuestra configuración amorosa. Y ahorita que me veo así, parece que estoy calvo. Miren, aquí tengo mi cabello, solo que en la pantalla verde. Ustedes perdonarán. Pero bueno, por supuesto, al momento el doctor Freud, el doctor Caer deja un Freud como bomba. El doctor Freud deja caer una bomba en el segundo párrafo de la cuarta conferencia. Traumas. ¿Qué? ¿Qué efecto más traumante? ¿Qué fenómeno más traumatizante para toda la humanidad que el amor? Ahí donde literalmente todos doblamos la rodilla. Todos. Vamos a continuar. Es decir, nos inclinamos delante del amor en cuanto lo reconocemos en nuestra vida. Amor, por supuesto, no únicamente romántico, que por cierto, el amor romántico no puedo decir que padece una crisis en mi época, 2022, sino puedo decir que eh, vive fuertemente en el feminismo, ya lo dije. Vive fuertemente en el feminismo. ¿Y por qué digo que vive fuertemente? Si después de todo el feminismo se opone fuertemente también al amor romántico, pues justamente al oponerse es como persiste. Ustedes, lo he dicho en otros videos, si ustedes quieren que algo persista, combátanlo con todas sus fuerzas y eso que ustedes combaten, contra lo cual ustedes luchan, vivirá a través de la negación. Esto se puede observar en la moral cristiana, en la moral católica, en la moral protestante. Cuando, por ejemplo, en la Biblia, supongamos, ¿no? Y esto ya es en base a una interpretación no mía, sino de mucha gente. Está prohibido mentir. ¿Qué está prohibido? Mentir.
¿Qué es una mentira? Ah, bueno, esto y esto y esto y esto y esto. Ok, entonces a través de la prohibición persisten los pecados, por ejemplo. A través de un combate hacia el amor romántico es como el feminismo se asegura de que el amor romántico va a pervivir. Pero bueno, basta de esta lógica torcida que seguramente fue herencia de el perverso doctor Freud. Lo cierto es que espero sinceramente que ustedes puedan de todo corazón entregarse, que ustedes puedan amar y sin duda eh, pagarán por eso, sin duda, ustedes, yo no. Yo a su tiempo me entregué, yo a su tiempo amé y sin duda me costó una vida, pero ciertamente eso es lo bello de no el psicoanálisis, sino la vida humana y su relación con el amor. Somos capaces de renacer gracias a que somos capaces de amar. Y claro está, esto no es generalizable a toda la raza humana, es una posibilidad. No toda la gente ama, pero bueno, basta ya de hablar acerca del amor, que me creo acaso pastor protestante. No. Vamos a continuar. Sé que esta aseveración no se me creerá fácilmente, dice Freud. Aún investigadores que siguen con simpatía mis trabajos psicológicos se inclinan a opinar que yo sobreestimo la contribución etiológica de los factores sexuales. Y me preguntan por qué excitaciones anímicas de otra índole no habrían de dar ocasión también a los descritos fenómenos de la represión y la formación sustitutiva. Ah, he ahí un buen punto y sin embargo, estamos hablando del amor. Cuando Freud literalmente usa la palabra sexo es al respecto de la separación de hombre y mujer, los dos sexos, perturbaciones del erotismo, vida amorosa, no vida coital. No se trata de coger, no se trata únicamente de vivir entre coitos. Se trata del amor. Y ciertamente en el amor es donde recae los fenómenos de la represión y la formación sustitutiva. ¿Por qué? Porque podríamos literalmente coger libremente. Ajá. Literalmente podríamos coger hasta con animales, tener relaciones de todo tipo. Ajá. Y sin embargo, al momento de querer relacionarnos, al momento de querer encontrar un semejante, al momento de querer encontrar la pertenencia, la identidad, hay un choque, no con la realidad, con nosotros mismos. Recuerden esto, por favor, lo peor que le puede pasar a mucha, pero mucha gente, a muy buena parte de la humanidad, no solo es enamorarse, sino también chocar con la realidad del amor como un imposible, debido justamente a la diferencia entre los individuos, pero basta. Represión y formación sustitutiva, es decir, lo mejor para mí en este momento de mi vida sería seguir trabajando, pero, oh, me he enamorado. Qué terrible. Formación sustitutiva. Bueno, no me fue tan bien en este matrimonio, no me fue tan bien en esta relación, pero hay más mujeres para que yo escoja, hay más hombres por los cuales o con los cuales ser buenos amigos. Formación sustitutiva quiere decir algo que toma como sustituto el destino de una pulsión, pero basta ya de mi palabrería vacía. Continuamos, dice el doctor Freud. Ahora bien, yo puedo responder, no sé por qué no habrían de hacerlo y no tengo nada que oponer a ello. Está hablando acerca de que, ¿cómo puede ser que la principal fuente de contracción de neurosis sean los factores sexuales? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no lo sé. Ciertamente, yo no puedo responder. No sé por qué no habrían de hacerlo. Otros factores, por favor, sáquenlos.
Esos cochinos factores sexuales ya me tienen hasta acá, que no me dejan vivir. Bueno, ciertamente es un buen punto, pero ¿cuál sería, digamos, el problema de la humanidad con la comida si la comida no provocara placer? ¿Cuál sería el problema de la humanidad si aún con el silencio no obtuviéramos placer? Eh, no lo sé. Yo ciertamente no lo sé. El problema es justamente que a partir de absolutamente cualquier cosa, incluso de la luz, incluso de verme pelón, podemos hacer un problema de eso. Placer, dolor, satisfacción, insatisfacción. Vamos a continuar con el texto. Pero la experiencia muestra que no poseen esa significación, ese valor, esa importancia, que a lo sumo respaldan el efecto de los factores sexuales sin poder sustituirlos nunca. Es decir, la única cosa que puede dar una orientación a cualquier vida es el amor. Y el amor justamente como un producto, un derivado de la relación infantil entre satisfacción e insatisfacción, entre dolor y placer, entre mi necesidad y lo que otro me da. Ouch. Continuamos. Hablando de otro no me refiero a un sujeto masculino, estoy hablando aquí de un otro en general, ¿vale? Masculino, femenino. Y por qué no decirlo también, un otro en la medida que yo lo reconozca. Maldito Lacan, me ha estado influyendo demasiado. Vamos a continuar ahora sí. Es que yo no he postulado teóricamente, dice Freud, ese estado de las cosas. En los estudios sobre la histeria, que en colaboración con el doctor Joseph Breuer publiqué en 1895, yo aún no sostenía ese punto de vista. Debí abrazarlo cuando mis experiencias se multiplicaron y penetraron con mayor profundidad en el asunto. Señores, aquí, entre ustedes, se encuentran algunos de mis más cercanos amigos y seguidores. Qué, qué bello, que me han acompañado en este viaje a Worcester. Indáguenlos y se enterarán de que todos ellos descreyeron al comienzo por completo de esta tesis sobre la significación o la importancia, el lugar decisiva de la etiología sexual, hasta que sus propios empeños analíticos los compelieron a hacerla suya. Paréntesis antes de continuar. Aunque no lo parezca, ahí está la forma de comprobar cómo el psicoanálisis es ciencia. Sométanse a un análisis. Y no les digo yo, vayan a tirarse al diván del psicoanalista más cercano, estudien la interpretación de los sueños, analicen sus propios sueños, como el mismo Freud acaba de decirlo en el capítulo pasado, en la conferencia pasada, ¿vale? Regresamos al texto. El convencimiento acerca de la justeza de la tesis en cuestión no es en verdad facilitado por el comportamiento de los pacientes. En vez de ofrecer de buena gana las noticias sobre su vida sexual, por todos los medios procuran ocultarlas. Los hombres no son en general sinceros en asuntos sexuales. No muestran con franqueza su sexualidad, sino que gastan una espesa bata hecha de puntos suspensivos, tejido de embuste para esconderla, como si hiciera mal tiempo en el mundo de la sexualidad. Bravo. Qué bello, doctor Freud, pero ciertamente se entiende, digamos, que todo es genital. Digamos, es una impresión que transmite el texto. Empieza hablando Freud acerca del amor, acerca de la vida amorosa, acerca de la importancia de los lazos, de las relaciones, del contacto humano, a través incluso de la palabra, sin tocar a una sola persona, y esto ya es algo mío, sin tocar a una sola persona podemos ser capaces de ser inolvidables, sin tocar, generar orgasmos, pero
de repente, ¡pum! No, mejor no, porque ¿qué tal si? No, 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 no. ¿Qué tal si me empiezan a perseguir? No, mejor no digo nada. Mejor yo no digo que gozo. Mejor yo no digo que siento placer por esto, por aquello. Mejor yo no digo que siento satisfacción o que vivo insatisfecho, que vivo una vida amargada, llena de dolor, llena de sufrimiento de despertar, por ejemplo. Mejor, zip, calladitos, nos vemos más bonitos y ya, la vida es feliz, la vida es alegre. Y cuando no es así, pues tenemos las drogas, legales, por supuesto, las que brindan los psiquiatras. Las ilegales no porque son malas, porque la ley lo dice, pero, de que encontramos incluso en este tipo de relaciones motivos para encontrar sentido en nuestra vida, lo hacemos. Porque he ahí, damas y caballeros, ya me estoy metiendo mucho, voy a dejar de hablar, pero he ahí, digamos, el sentido también de la construcción de relaciones, no solo con seres vivos, incluso con mitológicos. ¿Por qué no decirlo? Hay gente que encuentra en una relación con un ser mitológico, con un ser teológico, digámoslo así, el motivo de su existencia. Pero, después de todo, eso no es sexualidad, ¿verdad? A pesar de que realmente la gente se emocione y llore cuando están en presencia de una habitación vacía. Y a eso, por supuesto, está la disciplina psiquiátrica así de denominar esquizofrenia. Pero Dios no existe, ¿verdad? Pero es que eso es lo curioso. No somos capaces como científicos de reconocer la importancia de la religión cuando le da sentido a la vida de las personas y al mismo tiempo decimos que cuando nosotros no vemos algo es porque eso no está, ¿verdad? Y luego esperamos nosotros ser considerados como seres humanos por gente que nosotros mismos hemos descalificado. Pero basta, continúa el doctor Freud. Y no andan descaminados. Repito, los hombres no son en general sinceros en asuntos sexuales. No muestran, maldita sea vecino, estoy leyendo. No muestran con franqueza su sexualidad, sino que gastan una espesa bata hecha de tejido de embuste para esconderla, como si hiciera mal tiempo en el mundo de la sexualidad. Y no andan descaminados, es decir, eso es por una razón. En nuestro universo cultural, ni el sol ni el viento son propicios para el quehacer sexual. En verdad, ninguno de nosotros puede revelar francamente su erotismo a los otros. Pero una vez que los pacientes de ustedes reparan en que pueden hacerlo sin embarazo en el tratamiento, no que los vayan ustedes a embarazar, no que se vayan a embarazar, espérenme tantito, se trata de vergüenza, se trata de pena, que podemos hablar con alguien acerca de lo que nos pasa, lo que sentimos, nuestro placer, nuestro goce. Imagínense eso. Hablando, por supuesto, como un profesional de la psicología. Por un momento, olviden ustedes que tengo una formación y que he pasado por un diván. Por un momento olvidemos eso. Yo, si fuera únicamente psicólogo y me empeñara en curar el dolor de la gente, ¿qué pasa si yo me encontrara con el placer? ¿Qué pasa si yo me encontrara con el erotismo de una gente que dice tener sentido, por ejemplo, de ver pornografía? Eso es, él no busca una relación, ella no busca una relación. Para él, lo que les da placer en la vida es seguir a un actor, a una actriz pornográfica, por ejemplo. No, no puede ser, porque lo sano es que usted tenga relaciones físicas. Lo sano es que usted vaya a amar. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántos jóvenes, cuántas muchachas, cuántos hombres y mujeres de hoy literalmente serían enfermos incurables, por ejemplo?
No estoy invitándolos a ver o a dejar la pornografía a ustedes. No estoy sino trayendo aquí a consideración que las cosas ocurren por algo, que nosotros decidimos sobre nuestra vida y que ciertamente, ¿cómo decirlo? Es importante reconocer que somos capaces de darle sentido a nuestra vida. Tal vez no a la vida en general, pero sí a la nuestra. Continúa el texto. Repito, pero una vez que los pacientes de ustedes se dan cuenta, dice el texto reparan, pero se dan cuenta, digámoslo así, ¿vale? Reparan en que ustedes pueden hacerlo sin embarazo en el tratamiento, se quitan esa máscara de embuste. Y solo entonces están ustedes en condiciones de formarse un juicio sobre el problema en debate. Por desdicha, tampoco los médicos gozan de ningún privilegio sobre las demás criaturas en su personal relación con las cuestiones de la vida sexual. Y muchos de ellos se encuentran prisioneros de esa unión de gazmoñería y concupiscencia que gobierna la conducta de la mayoría de los, entre comillas, hombres de cultura en materia de sexualidad. ¿Qué es gazmoñería? A ver, San Google, no tengo abierto mi navegador, le voy a dar clic, pero no creo que abra inmediatamente. Gazmoñería, podríamos decirlo como muy ligado con una... Ay, demonios. También ya mi celular necesito cambiarlo, le soy sincero. Hace ya ratito que le di salir, y no. Simplemente se niega a cooperar, maldito celular. El mundo está en mi contra. No, no es cierto. Bueno, ahora sí ya está abriendo el maldito navegador. Maldita sea. A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero regresar al texto, por favor, computadora. No me hagas padecer ya más vergüenzas. Oh, agujeros de guión, La Momia. Me encanta ese canal. Agujeros de guión, ¿cómo se llama el otro? Pero eso es otra historia. Ok, Real Academia Española. A ver, Gasmoñe, gas, gasmoñería. Nos dice el diccionario de Google en mi celular, fue más rápido que mi computadora para que vean a lo que me refiero. Actitud y comportamiento propios del gasmoño. Ay, gracias. Acción propia del gasmoño. Mojigatería. ¿Qué es mojigatería? Cualidad de mojigato. Ay, por favor, dime qué es mojigato. Por favor, Google, no seas así. Mojigatería, mojigato, maldita sea, esto no me ayuda mucho. Estos son definiciones de la... A ver, gasmoño, maldito gasmoño, gasmoño. Gasmoño o gasmoña, persona que finge ser muy devoto, modesto, cuidadoso en cuestiones de moral. Ok, ok. Una moral fingida entonces. Es decir, yo hago, pero no voy a dejar que tú hagas, ¿no? Claro que no. Continuamos con el texto, ¿vale? Esto entonces, gasmoñería y concupiscencia, es decir, eso está mal. Eso es malo, 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 malo que usted sienta. Oh, lo lamento, pero siento. Continuamos con el texto, dice Freud, permítanme proseguir ahora con la comunicación de nuestros resultados. En otra serie de casos, la exploración psicoanalítica no reconduce los síntomas, es cierto, a vivencias sexuales, sino a traumáticas, triviales. Repito, traumáticas, triviales. Triviales quiere decir, ¿qué quiere decir trivial? Ridículo, insignificante, pequeñito. Continúa el texto, pero esta diferenciación pierde valor por otra circunstancia. El trabajo de análisis requerido para el radical esclarecimiento y la curación definitiva de un caso clínico nunca se detiene en las vivencias de la época en que se contrajo la enfermedad, sino que se remonta siempre hasta la pubertad y la primera infancia del enfermo para tropezar solo allí
con las impresiones y sucesos que demandaron la posterior contracción de la enfermedad. Antes de continuar, RAE, Real Academia Española, diccionario. Es que miren, yo estoy interpretando en este momento trivial como insignificante. Trivial. Oh, maldita sea. Ahí está, a ver, vamos a ver. Trivial, vulgarizado, común y sabido de todos, que no sobresale de lo ordinario y común, que carece de toda importancia y novedad, perteneciente o relativo al trivio, división de un camino en sus ramales, camino trivial, es decir, de 3 vías. Ajá. Todas estas definiciones de la Real Academia. Antes de continuar, a ver, ¿qué es gasmoño? Gasmoño, de acuerdo no al Oxford Dictionary, que es el... esta definición de gasmoño es muy buena, que afecta a devoción, escrúpulos y virtudes que no tiene. Que no tiene. En otras palabras, gente que presume tener valores que no tiene. Eso es gasmoño. Gasmoñería, concupiscencia, es decir, en eso hay pecado. Que por supuesto, esto, bueno, ahorita voy a ya limitar mis comentarios, ¿vale? A ver. Aquí nos quedamos. Solo allí, repito, con las impresiones y sucesos que comandaron la posterior contracción de la enfermedad. Es decir, no se trata de que alguien adquiera un trauma ahorita, sino que la adquisición de un trauma tiene que hacer eco en la historia de una persona. Lo vimos en estudios sobre la histeria. Continuamos. Únicamente las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores traumas y solo descubriendo y haciendo conscientes esas huellas némicas por lo común olvidadas, conseguimos el poder para eliminar los síntomas. Llegamos aquí al mismo resultado que en la exploración de los sueños, a saber, que las reprimidas, imperecederas mociones de deseo de la infancia son las que han prestado su poder a la formación de síntoma, sin lo cual la reacción frente a traumas posteriores habría discurrido por caminos normales. Es decir, ustedes y yo tenemos capacidad, al igual que el resto de la humanidad, de enfrentar al mundo con cierta medida, con ciertos límites. Límites que por supuesto pueden ser totalmente ridículos, totalmente sin importancia para los demás. Continuamos con el texto. Ahorita ya no me voy a meter más en discusiones de otros temas. Pues bien, estamos autorizados a calificar de sexuales a todas esas poderosas mociones de deseo de la infancia. Válgame el cielo, doctor Freud, ¿acaso está usted diciendo que los niños son pervertidos? Sí y no. Sí, por cuanto son capaces de gozar incluso de la presencia de la madre, incluso de que aunque la madre no esté tocándolo, tocándola, aunque le esté hablando, a los niños les brilla el rostro, a los niños recién nacidos y posteriormente, ya que los niños y las niñas, por supuesto, han adquirido un control sobre su palabra, ¿qué les estoy diciendo? 4 o 5 años, son capaces de doblegar a un adulto, son capaces de tenerlo totalmente bajo su control, son capaces de chantajear. Los niños son capaces de manipular, etcétera, 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 a un adulto cuyo criterio lo rebasa tremendamente, pero que se desarman cuando dicen papá o mamá. Continúa el texto. Ahora con mayor razón estoy seguro de que se habrán asombrado ustedes. ¿Acaso existe una sexualidad infantil, entre comillas? Preguntarán. ¿No es la niñez más bien el periodo de la vida caracterizado por la ausencia de la pulsión sexual? Recordemos pulsión, el empuje, lo que nos lleva a sentir, en este caso. No, señores míos, ciertamente no ocurre que la pulsión sexual
descienda sobre los niños en la pubertad, como según el Evangelio, el demonio lo hace sobre las marranas. Repito, no es que la necesidad sexual descienda sobre los puros y limpios niños, sobre cómo el demonio se apropió de los cerdos, ¿vale? Ciertamente. Aquí esto es importante. Según el Evangelio, el demonio lo hace sobre las marranas. Cuando Cristo llega a un lugar y un endemoniado se le acerca para saludarlo, ciertamente, a Cristo. Y Cristo saca estos espíritus, porque eran muchos, pues, según el Evangelio, y los hace descansar, los hace aterrizar sobre cerdos, sobre marranas, ajá. Cerdos que terminan tirándose por un acantilado, por un despeñadero. Continúa el texto. El niño tiene sus pulsiones y quehaceres sexuales desde el comienzo mismo. Los trae consigo al mundo y desde ahí, a través de un significativo desarrollo rico en etapas, surge la llamada sexualidad normal del adulto. Ni siquiera es difícil observar las exteriorizaciones de ese quehacer sexual infantil. Más bien hace falta un cierto arte para omitirlas o interpretarlas erradamente. Es decir, aún para ser tonto es necesario una cierta habilidad. Continúa el texto. Por un favor del destino, estoy en condiciones de invocar para mis tesis un testimonio originario del medio de ustedes. Aquí les muestro el trabajo de un doctor Stanford Bell, publicado en la American Journal of Psychology en 1902. El autor es miembro de la Clark University, el mismo instituto en cuyo salón de conferencias nos encontramos. En este trabajo titulado A Preliminary Study of the Emotion of Love Between the Sexes. Ok, sexes, así está escrito. Yo pensaría que sí, es sexes. Ok, entre los sexos. Un estudio preliminar de la emoción del amor entre los sexos. Y aparecido 3 años antes de mis 3 ensayos de teoría sexual, en 1905, que fueron publicados los 3 ensayos, el autor dice exactamente lo que acabo de exponerles. Voy a leerlo en español, ¿vale? La emoción del amor sexual. Puntos suspensivos. No hace su aparición por primera vez en el periodo de la adolescencia, como ha sido pensado. Como diríamos en Europa, el trabajo al estilo norteamericano, reuniendo no menos de 2.500 observaciones positivas en el curso de 15 años, de las cuales 800 son propias, acerca de los signos por los que se dan a conocer esos enamoramientos, expresa la mente sin prejuicios. Esto es otra cita de... ¿dónde está? Stanford Bell, ¿vale? Esto de el estudio preliminar sobre la emoción del amor entre los sexos. Esta es la otra cita. La mente sin prejuicios, al observar estas manifestaciones en centenares de parejas de niños, no puede evitar referirlas a los orígenes de la vida sexual. La mente más exigente se satisface cuando a estas observaciones se agregan las confesiones de aquellos que, cuando niños, experimentaron la emoción con marcada intensidad y cuyos recuerdos de la infancia son comparativamente nítidos. Antes de continuar, les recomiendo un anime. Les recomiendo vean, ¿cómo se llama? Kobayashi, la Dragon Maid, Kobayashi-san Dragon Maid, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pueden buscar en alguna plataforma de anime Kobayashi, con K, Y-S-H-I, Shi, Kobayashi. Con eso debería aparecerles es un manga realmente cómico, pero en este manga cómico hay una pareja de niñas, una de esas niñas es un espíritu ancestral, pero no nos metamos en cuestiones. En este anime, repito, un anime cómico, no van a obtener de ahí material, digamos,
pornográfico, no, no, no. Es, es una historia cómica, ajá, es una historia también con momentos de acción, pero en este anime hay dos personajes infantiles, Saikawa y Kana, Kana-san. Kana, por supuesto, es la niña que supuestamente llega a buscar a la compañera de Kobayashi, pero al hacer, digamos, al entrar a la escuela, Saikawa es una niña que empieza a molestarla, pero de la cual termina enamorándose, es decir, Saikawa termina enamorándose de Kana y se hacen grandes amigas. Realmente no hay en toda la historia, en todo el anime, un momento, digámoslo así, incómodo. Es más bien, de hecho, muy tierno. La forma en la cual Saikawa se excita literalmente cuando sus hombros se rozan, por ejemplo, cuando le dice Kana a Saikawa, te ves linda. Por supuesto, una representación cómica es, puff, ¿no? No solo le brillan los ojitos, no solo se pone colorada, sino como que la cabeza le explota, pero es así como los animadores eh, quieren representar la explosión de amor que siente una niña ante el contacto de otra niña. Una de sus actividades favoritas es sobarle la panza y con esto las dos se la pasan, pero genial. Vamos a continuar con el texto. Pero lo que más sorprenderá a aquellos de ustedes que no quieran creer en la sexualidad infantil será enterarse de que entre estos niños tempranamente enamorados, no pocos se encuentran en la tierna edad, no pocos se encuentran en la tierna edad de 3, 4 y 5 años. Es decir, y esto lo digo en mi propio libro, no tomemos a los niños como unos ignorantes. Podrían desconocer el mundo, pero ese desconocimiento del mundo lo compensan con una energía única, con una capacidad para sobreponerse de las caídas que la vida les va a poner impresionante, en verdad. Por supuesto, aquellos no solo que hemos sido analizados y que reconocemos ese potencial aún en la vida adulta, de apropiarnos de una energía de nosotros, una energía que tenemos y que nosotros manipulamos de una manera más o menos aceptable, es decir, de tal manera que podamos convivir entre nuestros semejantes. Nos damos cuenta también cómo esa energía nos trasciende, esa energía va más allá de esta forma que podemos mostrar, más allá incluso de nuestros sueños. Por supuesto, los sueños son un excelente ejemplo de cómo esta forma que nosotros, con la cual nosotros acostumbramos a convivir de nosotros mismos, es apenas la punta del iceberg de toda esa capacidad infantil de asombrarnos del mundo, de convivir entre nuestros semejantes, de querer ver a papá y a mamá una vez más, de querer estar jugando con nuestros hermanitos y de que ya los odiamos y de que queremos todo de pequeños, siendo nosotros, digámoslo así, inocentes, pero con una energía única. Vamos a continuar, ¿vale? No me extrañaría que creyeran ustedes más en estas observaciones que su compatriota que en las mías. Perdón. No me extrañaría que creyeran ustedes más en estas observaciones de su compatriota que en las mías. Hace poco yo mismo he tenido la suerte de obtener un cuadro bastante completo de las exteriorizaciones pulsionales somáticas, es decir, del cuerpo y de las producciones anímicas en un estadio temprano de la vida amorosa infantil por el análisis de un varoncito de 5 años, aquejado de angustia, que su propio padre emprendió con él siguiendo las reglas del arte, es decir, del arte psicoanalítico. Aquí viene la nota a pie de página, al parecer número 1, análisis de la fobia de un niño de 5 años. El caso del pequeño Hans ya lo vimos, fue en el texto pasado, en el volumen 10, en el tomo 10 de la edición Amororto.
Les voy a dejar al final el enlace al pequeño, al análisis, al historial clínico de Hans, ¿vale? Continúa el texto. Y no puedo recordarles, perdón, y puedo recordarles que hace pocas horas mi amigo, el doctor Carl Gustav Jung, les expuso en esta misma sala la observación de una niña aún más pequeña, que a raíz de igual ocasión que mi paciente, el nacimiento de un hermanito, permitió colegir con certeza casi las mismas mociones sensuales, formaciones de deseo y de complejo. Nota pie de página número 2. Véase Jung, 1910, pero antes de continuar, recordemos al pequeño Hans. Mociones de deseo. Mamá, te quiero para mí. He ahí un deseo. No que Hans haya querido penetrar a su madre. Hans ni siquiera en ningún momento del historial puede él simbolizar, puede él hablar, puede él decir de una sola erección de él. Eso fue algo que notamos, les hice notorio. La masturbación de Hans en ningún momento termina con una representación de algo erecto, de algo parado, de algo vertical. Y por supuesto, mucho menos de una eyaculación. La masturbación del pequeño Hans es muy diferente a la masturbación de un hombre adulto. Pero en cuanto a emociones de deseo, que por supuesto tiene que ver con, en el pequeño Hans, el hecho de simplemente que él se toque su propio genital. Ajá. No es una cuestión de frotamiento, simplemente, ay, qué rico. Y qué rico. Y mamá, tócame. No, porque eso es inmoral, eso es sucio, eso está cochino, le dice la mamá. Pero el pequeño Hans, aún así, persiste. No solo en su apropiación del cuerpo, de su propio cuerpo, no solo en la experiencia que él tiene al reconocerse, al reconocer las sensaciones, los sentimientos y por supuesto al reconocer a papá y a mamá. No solo fue una cuestión de, papá, ¿y por qué estás aquí? Ya vengo día tras día a la cama de ustedes y sigues aquí. ¿Por qué, papá? Pero no te vayas porque te quiero mucho. Te quiero mucho, le dice Hans a su papá. Y por supuesto era un amor recíproco. Vimos en el historial clínico de Hans que sobre todas las cosas tenía un padre amoroso, amoroso, respetuoso hacia su hijo. Y aún así también otras de las mociones sexuales que vimos en el caso del pequeño Hans era, por ejemplo, que cuando el papá llevaba al hijo a hacer pipí, por supuesto, le tocaba el pene, no con un objeto, no con una intención perversa, sino simplemente para que haga pipí. Y el niño en ese contacto obtenía placer. El niño en ese contacto obtenía una experiencia satisfactoria. Y por supuesto, el niño no tenía ningún problema con eso. El problema vino después, pero no con eso, sino con todo. Todo realmente que lo llevó a generar una fobia, el pequeño Hans. Formaciones de deseo y de complejo. Por supuesto, les voy a recomendar ampliamente que escuchen el historial clínico del pequeño Hans, para que por supuesto también ustedes puedan recordar su propia infancia, puedan ustedes ahondar en su propio análisis, puedan ustedes apropiarse de esa naturaleza que duerme en ustedes, infantil. Vamos a continuar. No desespero, pues, de que se reconcilien ustedes con esa idea, al comienzo extraña, de la sexualidad infantil. Quiero ponerles aún por delante el ejemplo de Eugene Bleuler, psiquiatra de Zúrich, quien hace apenas unos años manifestaba públicamente, entre comillas, no entender mis teorías sexuales, y desde entonces ha corroborado la sexualidad infantil en todo su alcance por sus propias observaciones. Nota a pie de página número 3, véase Bleuler, 1908. Continuamos. Es fácil de explicar el hecho de que la mayoría de los hombres, observadores, médicos u otros, no quieran saber nada de la vida sexual del niño. Bajo la presión de la educación para la cultura, han olvidado su propio quehacer sexual infantil y ahora no quieren que se les recuerde lo reprimido. Hablando de amor, hablando de desilusión.
hay veces que las desilusiones más fuertes de la vida emocional, de la vida afectiva, amorosas, se dan antes de los 5 años. Desmentiras es una palabra que usa Freud o que usó, si mal no recuerdo, en los historiales de el pequeño Hans. Vamos a continuar con el texto. Es fácil. Obtendrían otros convencimientos si iniciaran la indagación con un autoanálisis, una revisión e interpretación de sus recuerdos infantiles. Abandonen la duda y procedan conmigo a una apreciación de la sexualidad infantil desde los primeros años de vida. Véase, nota a pie de página número 4, los 3 ensayos de teoría sexual, ¿vale? La pulsión sexual del niño, continúa el texto, prueba ser en extremo compuesta, es decir, tiene muchos elementos la pulsión sexual infantil. Admite una descomposición en muchos elementos que provienen de diversas fuentes. Sobre todo, es aún independiente de la función de la reproducción, a cuyo servicio se pondrá más tarde. Obedece a la ganancia de diversas clases de sensación placentera que, de acuerdo con ciertas analogías y nexos, reunimos bajo el título de placer sexual. La principal fuente del placer sexual infantil es la apropiada excitación de ciertos lugares del cuerpo particularmente estimulables, además de los genitales, las aberturas de la boca, el ano y la uretra, pero también la piel y otras superficies sensibles. Como en esta primera fase de la vida sexual infantil, la satisfacción se halla en el cuerpo propio y prescinde, es decir, no depende de un objeto ajeno, la llamamos, siguiendo una expresión acuñada por Havelock Ellis, un investigador, la fase del autoerotismo, se destaca esa palabra. Y denominamos, entre comillas, zonas erógenas a todos los lugares significativos para la ganancia de placer sexual. El chupetear o mamar con frucción de los pequeñitos es un buen ejemplo de una satisfacción autoerótica de esta índole, proveniente de una zona erógena. El primer observador científico de este fenómeno, un pediatra de Budapest de nombre Linder, ya lo interpretó correctamente como una satisfacción sexual y describió de manera exhaustiva su paso a otras formas superiores del quehacer sexual. Nota a pie de página número 5, véase Linder 1879, disculpen. Continúa el texto. Otra satisfacción sexual de esta época es la excitación masturbatoria de los genitales, que tan grande significación adquiere para la vida posterior y que muchísimos individuos nunca superan del todo. Es decir, para muchos, la masturbación sigue siendo permanente en toda la vida. Vamos a continuar, ¿vale? Ahorita ya no voy a comentar tanto. Junto a estos y otros quehaceres autoeróticos, desde muy temprano, se exteriorizan en el niño aquellos componentes pulsionales del placer sexual, o, como preferiríamos decir, de la libido, que tienen por premisa una persona ajena en calidad de objeto. Estas pulsiones se presentan en pares de opuestos, como activas y pasivas. Les menciono los exponentes más importantes de este grupo. El placer de infligir dolor o sadismo, con su correspondiente del alemán Gegenspiel, pasivo o masoquismo. Repito, el placer de infligir dolor con su correspondiente pasivo, es decir, el placer más sádico y el placer masoquista. Y el placer continúa, y el placer de ver activo y pasivo, es decir, de acuerdo, digamos, a una, ¿cómo? Clasificación de las perversiones sexuales, hablando del placer de ver, un placer voyerista, o el placer de ser visto, un placer exhibicionista. Ajá. Continúa el texto. Del primero de estos últimos se ramifica del placer de ver activo, es decir, del placer voyerista. Se ramifica más tarde el apetito de saber, ciertamente. Y del segundo, el esfuerzo que lleva a la exhibición artística y actoral, es decir, véanme. Pero, por supuesto, estamos hablando aquí
de una evolución de la libido, de una evolución de este quehacer sexual infantil. Y por supuesto, el placer de saber, la pulsión del conocimiento, es lo que nos mantiene aquí a ustedes y a mí. Continúa el texto. Otros quehaceres sexuales del niño caen ya bajo el punto de vista de la, se destaca, elección de objeto, cuyo asunto principal es una persona ajena que debe ser su originario. A ver, repito, cuyo asunto principal es una persona ajena que debe su originario valor a unos miramientos de la pulsión de autoconservación. Maldita sea, doctor. ¿Qué quiere decir? A ver, otros quehaceres sexuales del niño caen ya bajo el punto de vista de la elección de objeto, es decir, ya escogemos y escogemos algo, cuyo asunto principal es una persona ajena que debe su originario valor, es decir, yo me reconozco en ti. ¡Ah! Válgame. Es eso. ¡Ah! Yo me reconozco en ti y como yo me amo, te voy a amar. Y como yo me amo, tú vas a tomar primacía en mi vida. Oh, continúa el texto. Ahora bien, la diferencia de los sexos no desempeña todavía en este periodo infantil ningún papel decisivo, es decir, en este punto, digamos, de la evolución sexual, de la evolución de la relación de amigo conmigo mismo, de ustedes con ustedes, en esa relación no hay diferencia entre niño y niña, punto. Ningún papel decisivo. Así pueden ustedes atribuir a todo niño, sin hacerle injusticia, una cierta dotación homosexual. Es decir, así como también, ¿cómo decirlo? Podemos ver que niños chiquititos buscan a las niñas, de igual manera pueden buscar a los niños. Ajá. Cierta dotación homosexual, cierta capacidad de los niños de, ya me está volando el aire, mi pantalla verde. ¿Cómo nos va pantalla verde? Ya estoy cada vez más transparente. A ver, permítanme. Upa. No, pues no arregló nada este foco. Al contrario, ahora mi barba también me deja atrás. Está bien, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Cierta capacidad entonces de los niños de amar, tanto a niños como a niñas. Y de igual manera, niñas amando niños y niñas amando a niñas. Continúa el texto. Esta vida sexual del niño, abigarrada, rica, pero disociada en cada una de las pulsiones, se procura su placer con independencia de todas las otras. Experimenta una síntesis y una organización siguiendo dos direcciones principales, de suerte que al concluir la época de la pubertad, las más de las veces queda listo, plasmado, el quehacer sexual definitivo del individuo. Por una parte, las pulsiones singulares se subordinan al imperio de la zona genital, por cuya vía toda la vida sexual entra al servicio de la reproducción. Y la satisfacción de aquellas conserva un valor solo como preparadora y favorecedora del acto sexual en sentido estricto. Me estaba ganando la risa porque hablando, por ejemplo, que esta es una interpretación que he escuchado entre muchos colegas en la psicología. Ser sano mentalmente es tener muchas parejas, viva el poliamor. Ok, pero aquí, por supuesto, y haciendo también una crítica al texto, podría yo preguntarme, ¿y los niños? Es decir, dentro del poliamor se incluye la paternidad, la maternidad, ser padres y, por supuesto, una relación de padre, de madre para con los niños, para con los hijos. ¿Se incluye eso en el poliamor? Por supuesto que sí, pero ciertamente tratando de eh, concebir justamente esta relación de paternidad, de maternidad como una relación de amor, como una relación de yo me reconozco en ti, pequeño, pequeña,
Yo reconozco que tú eres un ser vivo como yo. Y por supuesto, digamos, con el tiempo vendrán ahora las desilusiones hacia los padres, porque ciertamente son como ellos, pero no les gusta ver toda su persona en ellos. Por supuesto que eso no, ¿verdad? Vamos a retomar el texto. Por otra parte, la elección de objeto esfuerza hacia atrás el autoerotismo, de modo que ahora en la vida amorosa todos los componentes de la pulsión sexual quieren satisfacerse en la persona amada, pero no a todos los componentes pulsionales originarios se les permite participar en esta conformación definitiva de la vida sexual. Aún antes de la pubertad se imponen, bajo el influjo de la educación, represiones en extremo enérgicas de ciertas pulsiones y se establecen poderes anímicos como la vergüenza, el asco o la moral que las mantienen a modo de unos guardianes. Antes de continuar, también en psicoanálisis no podemos estar en contra del desarrollo de vergüenza, en contra del desarrollo de asco y en contra del desarrollo de la moral. La moral, la vergüenza y el asco conforman los límites de cada individuo. Y si ustedes, por ejemplo, se creen sumamente libres, se creen, digamos, sumamente dueños de su propia sexualidad, coman mierda y ganen placer, ganen un goce sexual, una excitación sexual comiendo mierda, porque también eso forma parte, digamos, del complejo de posibilidades humanas para ganar placer, para relacionarse incluso con la producción propia. No se trata únicamente de pura sublimación, no se trata únicamente de yo domino mi ser, yo domino toda mi sexualidad. No, hay límites. Y por supuesto, el hecho de que nosotros manifestemos cualquier clase de asco no es algo malo. Tampoco tener vergüenza por ciertos temas, por ciertas limitaciones, por ciertas escenas, contenidos. No es malo tener vergüenza, y mucho menos admitir que todos tenemos una moral. Continúa el texto. Cuando luego, en la pubertad, sobreviene la marea de la necesidad sexual, hay en esas formaciones anímicas reactivas, es decir, en reacción a o de resistencia, unos diques que le prescriben su discurrir por los caminos llamados normales y le imposibilitan reanimar las pulsiones sometidas a la represión. Si creen que esto de comer mierda es muy fuerte, es muy atrevido, es muy asqueroso, es sencillo. Si ustedes se identifican como heterosexuales, para que vean, por ejemplo, de qué manera influyen la vergüenza, el asco y la moral, si ustedes se consideran heterosexuales, prueben una relación homosexual. O bien, si ustedes se llaman a sí mismos homosexuales, prueben una relación heterosexual. Por supuesto, esta clase, digamos, de comparación la hago porque no está mal tener límites. No está mal poder decir, eso no, gracias. ¿Por qué? Porque me da asco. ¿Por qué? Porque mi moral me lo prohíbe. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Está bien. Soy yo. Son ustedes. Está bien tener límites. Es de hecho lo más común del mundo. Es lo que todos tenemos, digámoslo así. Continúa el texto. Sobre todo, son sobre todo las mociones placenteras coprófilas, miren, hablando de comer mierda, coprófilas de la infancia, vale decir, las que tienen que ver con los excrementos, las afectadas de la manera más radical por la represión. Además, la fijación a las personas de la elección primitiva de objeto, es decir, incesto. La fijación a las personas de elección primitiva de objeto. Eso también cede de la manera más radical por la represión. Ajá. Es que, mamá,
Ya no puedo estar contigo todo el día como cuando era un niño, por ejemplo. Es que, papá, ya no puedo sentarme en tus piernas porque ya soy una señorita de 15 años, por ejemplo. Es que, papá, mamá, ya no me puedo bañar con ustedes, por ejemplo. ¿Por qué? Sus cuerpos me impresionan, por ejemplo. Y por supuesto, esto llevado al cuidado infantil quiere decir, por favor, dejen de bañarse con sus hijos, con sus hijas a una cierta edad. En cuanto ellos sean capaces de poder limpiar su propio cuerpo, que se bañen solitos. Continúa el texto. Señores, una proposición de la patología general nos dice que todo proceso de desarrollo conlleva los gérmenes de la predisposición patológica. Ahorita hablamos. Pues, pues puede ser inhibido, retardado o discurrir de manera incompleta. Repito, una proposición de la patología general, es decir, vamos a hablar de esta situación que hemos llamado en este espacio como mitológica de la enfermedad mental. Supongamos por un momento que los organismos reguladores de la OMS, de la American Psychiatry Association, por ejemplo, para México, tienen razón en que existe una enfermedad mental, así como podría existir Dios o no. Pero supongamos por un momento que sí. Ajá. Proposición de la patología general nos dice que todo proceso de desarrollo, es decir, que vamos de un punto A un punto B, conlleva los gérmenes de la predisposición patológica, es decir, lo que afectó en A afecta en B. Pues puede ser inhibido, retardado o discurrir de manera incompleta, es decir, cuando afecta en A algo que inhibe, algo que retarda o algo que desvía, lo mismo va a pasar en B, es decir, A más X igual a B más X, por ponerlo de una manera. Lo mismo es válido para el tan complejo desarrollo de la función sexual. No todos los individuos lo recorren de una manera tersa y entonces deja como secuela o bien anormalidades o unas predisposiciones a contraer enfermedad más tarde por el camino de la involución o regresión. Es decir, me regreso. Me valgo de aquellas herramientas que en el pasado fueron útiles, valiosas para mí, me funcionaron. Ajá, continúa el texto. Puede suceder que no todas las pulsiones parciales se sometan al imperio de la zona genital. Si una de aquellas pulsiones ha permanecido independiente, se produce luego lo que llamamos una perversión, se destaca esa palabra, y que puede sustituir la meta sexual normal por la suya propia. Dijimos que ya es harto frecuente que el autoerotismo no se supere del todo, de lo cual son testimonio después las más diversas perturbaciones. La igual valencia, importancia, ¿vale? Originaria en un, repito, la igual valencia originaria de ambos sexos como objetos sexuales puede convertirse, perdón, ya me puse nervioso, doctor Freud, me pone usted nervioso. La igual valencia originaria de ambos sexos como objetos sexuales puede conservarse, de lo cual resulta en la vida adulta una inclinación al quehacer homosexual que en ciertas circunstancias puede acrecentarse hasta la homosexualidad exclusiva. Esta serie de perturbaciones corresponde a las inhibiciones directas en el desarrollo de la función sexual. Comprende se destaca, perversiones, continúa el texto normal, y no el raro infantilismo general de la vida sexual. Es decir, sexual, tengo 50 años, pero no sé qué es eso. Ajá. Un infantilismo es, ¿cómo decirlo? Retomando el texto, digamos, el bello arte de desconocer el cuerpo propio, el bello arte de desconocer el deseo propio, el bello arte de no saber qué quiere uno de la vida.
Infantilismo general. Dímelo tú. ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto presumes? Dímelo tú con tu sabiduría. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque no soy capaz de decírmelo a mí mismo. Por ejemplo, continúa el texto. La predisposición a las neurosis deriva de diverso modo de un deterioro en el desarrollo sexual. Las neurosis son a las perversiones como lo negativo a lo positivo. En ellas se rastrean como portadores de los complejos y formadores de síntoma los mismos componentes pulsionales que en las perversiones, pero producen sus efectos desde lo inconsciente. Por tanto, han experimentado una represión, pero desafiándola pudieron afirmarse en lo inconsciente. El psicoanálisis nos permite discernir que una exteriorización hiperintensa de estas pulsiones en épocas muy tempranas lleva a una suerte de fijación parcial que en lo sucesivo constituye un punto débil dentro de la ensambladura de la función sexual. Oh, por Dios. Oh, por Dios, por Dios, por Dios. Es que es... Oh, eso es el yo. Vamos a continuar, ¿vale? Esto de eso es el yo. No se lo tomen tan en serio, pero al mismo tiempo, qué ridículo soy. Es que al leerlo me doy cuenta de esa fijación parcial. Esas ganas de creer que soy, de querer creer que soy. Oh, doctor Freud, me acaba de atravesar una vez más el corazón. Así, uy. Continuamos. Dice el texto, si el ejercicio de la función sexual normal en la madurez tropieza con obstáculos, se abrirán brechas en la represión o esfuerzo de desalojo y suplantación de esa época de desarrollo justamente por los lugares en que ocurrieron las fijaciones infantiles. Ahora quizá objeten ustedes, pero no todo eso es sexualidad. Yo uso esa expresión en un sentido mucho más lato que aquel al que ustedes están habituados a entenderla. Lato, antes de continuar, lato. Ay, no, un segundo. A ver, escriba aquí la palabra lato. Dilatado, extendido, dicho del sentido en que se emplea una palabra, que es por extensión, sin ser lo que exacta y rigurosamente le corresponde. Ay, disculpen, ya me dio sed. Miren, ya se medio ve mi cabello cuando me voy para acá. No, bueno, miren para acá. Wow. Oh. Ok. Entonces, lato, extendido. El doctor Freud usa la palabra sexualidad para denominar no solo el cuerpo, no solo el coito, no solo la relación del sujeto y placer, sino más grande, más extenso. Continúa el texto. Se los concedo, pero cabe preguntar si no sucede más bien que ustedes la emplean en un sentido demasiado estrecho, cuando la limitan al ámbito de la reproducción, incluso la reproducción. Ay, por favor, por favor. ¿Ya quién se reproduce en estas épocas? Bueno, es que fíjense, esto es muy curioso. Más bien la reproducción ha sido ya como un defecto social. Lo hablo del 2022. Un defecto social por cuanto esa pareja de jovencitos fueron padres sin querer serlo. O dilemas de la reproducción cuando ya no nos reconocemos en nuestros hijos. O dilemas de la reproducción cuando la gente educada no quiere tener hijos. O dilemas del mundo moderno. Corresponde, repito, continúo con el texto. Así sacrifican la comprensión de las perversiones, el nexo entre perversión, neurosis y vida sexual normal, y se incapacitan para discernir en su verdadero significado los comienzos fáciles de observar de la vida amorosa, somática y anímica de los niños. Pero cualquiera que sea la decisión de ustedes sobre el uso de esa palabra, retengan que el psicoanalista entiende la sexualidad en el sentido pleno al que uno se ve llevado por la apreciación de la sexualidad infantil. Oh, comercial. ¡Tururú! Libro, lo encuentran en Amazon, mi propio libro.
Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del estado número 1. Estoy considerando hacer una modificación del texto. Lo voy a dejar así, ciertamente. Una edición será esta, pero otra edición fácilmente podría llamarse El origen de la ley. Ciertamente, el origen de la ley es el cuerpo, pero antes de continuar regresamos al texto. Volvamos otra vez sobre el desarrollo sexual del niño. Nos resta mucho por pesquisar porque habíamos dirigido nuestra atención más a las exteriorizaciones somáticas que a las anímicas de la vida sexual. Antes de continuar, ya me dio sed, permítanme un segundo. Gracias. La primitiva elección de objeto del niño, que deriva de su necesidad de asistencia o de cuidados, es decir, en la medida en que nosotros cuidemos a nuestros niños, estamos procurándole amor y es natural que ellos reaccionen a ese amor escogiéndolo incluso por encima de la vida misma. Pero esto ya es un poquito complicado. Regresemos al texto. Repito, la primitiva elección de objeto del niño, que deriva de su necesidad de asistencia, reclama nuestro ulterior interés, es decir, posterior. Primero apunta a todas las personas encargadas de su crianza, pero ellas pronto son relegadas por los progenitores. El vínculo del niño con ambos, en modo alguno, está exento de elementos de coexcitación sexual, según el testimonio coincidente de la observación directa del niño y de la posterior exploración analítica. El niño toma a ambos miembros de la pareja parental y sobre todo a uno de ellos como objeto de sus deseos eróticos. Por lo común, obedece en ello a una excitación de los padres mismos, a una incitación. Repito, ya me puso nervioso otra vez, doctor Freud. ¿Cómo es? En serio, ¿cómo es? Primero me arranca el corazón y luego me da besitos, ¿no? Espérame tantito. El niño toma a ambos miembros de la pareja parental y sobre todo a uno de ellos como objeto de sus deseos eróticos. Por lo común obedece en ello a una incitación de los padres mismos, es decir, ellos lo invitan, vente chiquito, vente, te llevo a tu cuna, vente, te llevo a dormir, mi hija. Continúa el texto, cuya ternura representa los más nítidos caracteres de un quehacer sexual, si bien inhibido en sus metas, repito, inhibido, que no llega a una meta propiamente coital. Ajá. Es decir, es amor de padres, es amor que cuida. Ajá. Continúa el texto. El padre prefiere, por regla general, a la hija y la madre al hijo varón. El niño reacciona a ello deseando. El hijo reemplazará al padre y la hija a la madre. Los sentimientos que despiertan en estos vínculos entre progenitores e hijos y en los recíprocos vínculos entre hermanos y hermanas, apuntalados en aquellos, no son solo de naturaleza positiva y tierna, sino también negativa y hostil. El complejo así formado está destinado a una pronta represión, pero sigue ejerciendo desde lo inconsciente un efecto grandioso y duradero. Estamos autorizados a formular la conjetura de que, con sus ramificaciones, constituye el complejo nuclear de toda neurosis y estamos preparados para tropezar con su presencia, no menos eficaz, en otros campos de la vida anímica. El mito del rey Edipo, que mata a su padre y toma por esposa a su madre, es una revelación muy poco modificada todavía del deseo infantil, al que se le contrapone luego el rechazo de la barrera del incesto. Se destaca esa palabra. En Hamlet de Shakespeare se basa en el mismo terreno del complejo incestuoso, mejor encubierto. Nota a pie de página número 6. La frase, entre comillas, complejo de Edipo, fue acuñada por Freud poco después de pronunciar estas conferencias en el texto sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Véase página 164, ya llegaremos y ese texto es muy bello, es hermoso, pero ahorita vamos a continuar que estamos ya a 2 páginas, a una página, menos de una página de concluir.
Hacia la época en que el niño es gobernado por el complejo nuclear no reprimido todavía, una parte significativa de su quehacer intelectual se pone al servicio de los intereses sexuales. Fíjense, esto está genial. Empieza a investigar de dónde vienen los niños. Sexualidad infantil, manifestación de la necesidad de saber de dónde vienen los niños. ¿Cómo puede ser que llegó esta a mi casa? Yo no la invité. ¿Por qué mi papá y mi mamá y mi papá lo cuidan tanto, la cuidan tanto? Yo no quería un hermanito, mamá, papá, llévenselo, que la cigüeña se lo lleve de regreso, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Continúa el texto. Empiezan a investigar de dónde vienen los niños y, valorando los indicios que se les ofrecen, colige, piensa, formula hipótesis, se hace de ideas sobre las circunstancias efectivas más de lo que los adultos sospecharían. En otras palabras, los niños, las niñas no son tontos. Podrían ser inocentes, pero no tontos. Continúa el texto, ¿vale? Por lo común, la amenaza material que le significa un hermanito en el que ve al comienzo solo al competidor, despierta su interés de investigación. Es decir, no quiero que eso se vuelva a repetir. A ver, papá, a ver, mamá, explíquenmelo. Ah, muy bien. Una cigüeña. Ajá, ¿y quién le abrió a la cigüeña la puerta? Explíquenmelo. No quiero que eso se repita, ¿eh? Más les vale que no se repita. Y por supuesto, oh, la vida se repite y no una. En el mejor de los casos, ¿no? Ciertamente los tiempos cambian, doctor Freud, pero las desmentidas infantiles, eso permanece al día de hoy. Continúa el texto. Bajo el influjo de las pulsiones parciales activas dentro del mismo, alcanza cierto número se destacan, teorías sexuales infantiles. Por ejemplo, que ambos sexos poseen el mismo genital masculino, que los niños se conciben por comer y se paren, es decir, parimos todos por el recto, y que el comercio entre los sexos es un acto hostil, una suerte de sometimiento, pero justamente la inmadurez de su constitución sexual y la laguna en sus noticias que le provoca la latencia del canal sexual femenino constriñen al investigador infantil a suspender su trabajo por infructuoso. Es decir, los niños, al menos aquellos que no han padecido una experiencia de abuso, no pueden concebir las funciones sexuales adultas, cómo funciona un cuerpo adulto durante el acto de la reproducción. No lo conciben. ¿Por qué? Porque la naturaleza, digamos, infantil, así no funciona su cuerpo, por decirlo de una manera. Su cuerpo no puede ofrecerles esos conocimientos, esas experiencias. Continúa el texto. El hecho de esta investigación infantil, así como las diversas teorías sexuales que produce, conservan valor determinante para la formación de carácter del niño y el contenido de su eventual neurosis posterior. Es inevitable y enteramente normal que el niño convierta a sus progenitores en objetos de su primera elección amorosa, pero su libido no debe permanecer fijada a esos objetos primeros, sino tomarlos luego como unos meros arquetipos y deslizarse hacia personas ajenas en la época de la elección definitiva de objeto. El deshacimiento, se destaca esa palabra, del niño respecto de sus padres se convierte así en una tarea insoslayable, es decir, inevitable, fundamental, si es que no ha de peligrar la aptitud social del joven. Durante la época en que la represión selecciona entre las pulsiones parciales y luego
cuando debe ser mitigado el influjo de los padres, que había costeado lo sustancial del gasto de esas represiones. Incumben al trabajo pedagógico unas tareas que en el presente no siempre se tramitan de manera inteligente e inobjetable. Les recuerdo, este es un texto de 1910 aproximadamente. Señoras y señores, no juzguen que con estas elucidaciones sobre la vida sexual y el desarrollo psicosexual del niño nos hemos alejado demasiado del psicoanálisis y su tarea de eliminar perturbaciones neuróticas. Si ustedes quieren, pueden caracterizar al tratamiento psicoanalítico solo como una educación retomada para superar restos infantiles. Ouch, doctor Freud. Me acaba de pasar otra vez por encima, pero ahí acaba la cuarta conferencia sobre psicoanálisis. Estamos en la página 44, ya en la página 45 empieza la última conferencia, pero por supuesto no la leeré hoy. Estoy cansado, vengo de un día de trabajo, por eso me ven con camisa. Ya me quité mi corbata, pero miren, es una, ¿cómo se llama? Es la que sigue, es una conferencia, me parece que de la mitad de la extensión. No la voy a leer ahorita, pero sigue un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Oh, bueno, por el momento basta por hoy. Bástenos y cuídense mucho. Amor y paz. Nos estamos viendo. Amor, principalmente. Ah, ¿quién quiere paz? ¿Quién quiere paz? Pues paz. Yo quiero amor. Que esto, que el otro. Vámonos. Quiero comer. Nos vemos pronto. Bye.